Bueno, ¿qué es esto de la dinámica intertemporal de ajuste de la producción? Primero que nada, y antes de continuar con el desarrollo anterior que ejemplificamos en la determinación de un nuevo nivel de producción de equilibrio, a través de esa ecuación que se desarrolla segregando dos términos como son el gasto autónomo por el multiplicador del gasto, vamos a hacer algunas aclaraciones que hacen al entendimiento de cómo se produce o cómo se da esos movimientos en la economía para llegar a un nuevo punto de equilibrio una vez que acontecen las variaciones iniciales en cada una de las variables. Y para esto, como todo, debemos entender que algunas cosas son supuestas y no ajustadas estrictamente a la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Cuando hay, por ejemplo, un incremento en la demanda de bienes, la producción de bienes se ajusta inmediata, instantáneamente. Primero que nada, detecta ese incremento de la demanda de forma inmediata, lo hace progresivamente. Qué tiempo lleva la visualización de ese incremento de la demanda y dependiendo de qué tipo de mercado hablamos? Recordemos que estamos hablando en este modelo en particular, de una economía basada en un solo bien o servicio que resume mucho las complejidades de una economía o un mercado y una economía en general. Pero más allá de que sea ese bien, que ya es una primera gran dificultad, con una lógica distinta entre bienes, servicios, depende de los sectores y el tipo de producto que se busque o que se demande. Además de eso, la producción de los bienes a gran escala no suele ser espontánea, mucho menos improvisada, sino que tiene una planificación que claramente no suele ser inmediata. Generalmente los niveles de producción son previstos o planificados de manera, puede ser mensualmente, pero si no trimestral o semestralmente, ni hablar de las grandes industrias o de la industria pesada principalmente que manejan hay demasiada fijación de capitales, demasiada movilización de capitales también de manera estructural, por la cual no solo la planificación como mínimo es anual, sino que tiene que haber una planificación un tanto más prolongada también, que resumirse en una planificación de cuánto van a producir de un mes para otro o de un semestre para otro, sino pasar la barrera anual de planificación. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hay una variación en el gasto autónomo, en particular cuando aumenta el gasto autónomo, por ejemplo, la producción, en base a esto que decíamos, no aumenta de manera sistemática ni automática, eh, mucho menos de manera inmediata, como lo plantea así la función y supone el modelo que estamos viendo. Por eso vamos a ver que cuando damos un ejemplo práctico, nosotros proponemos que el Estado o el consumo, la inversión, cualquiera de las variables en juego sufre una modificación, inmediatamente buscamos cuál es el punto de equilibrio, suponiendo que el movimiento se da en forma inmediata. Bueno, esto en la realidad obviamente no ocurre. Pero en la realidad sí lo que va a ocurrir, y que también como supuesto eliminamos del análisis, es que toda aquella, toda aquella empresa que planifica su producción ante los cambios en exceso, por ejemplo, de la demanda, lo primero que va a realizar para abastecer ese exceso de demanda es ir a lo que llamábamos inversión en existencia, que básicamente es el stock de mercaderías o de bienes que tiene a disposición para luego, en el tiempo
en los tiempos que están previstos planificar, se traten las variaciones ocurridas en la demanda para determinar un nuevo nivel de producción. Entonces, finalmente tenemos que entender que esta situación particular y puntual que vemos en un mercado, en una economía de un solo bien, en una economía cerrada, en una economía que no está sujeta a variaciones de precios, que todo se resume en un solo bien y sector productivo, una actividad, eh, en la economía real, ante cada efecto o giro del efecto multiplicador pasa lo mismo. Entonces ahora sí pasamos a explicar a través de un gráfico, que puede ser la manera más sencilla o más ilustrativa de poder visualizarlo, es cómo se da esta dinámica del ajuste de un punto determinado de equilibrio en la producción a un nuevo punto de la producción, atravesando ese ajuste intertemporal por el efecto en el gasto que ha generado el gasto autónomo de la producción. Y ahí vamos a ver que tenemos inicialmente la curva de producción, va a ser una sola, obviamente, porque supusimos que siempre es igual la producción a la renta. Pero la demanda inicial, la demanda agregada inicial, que es graficada como ZZ, va a tener un movimiento, un desplazamiento, mejor dicho, paralelo hacia arriba, porque hubo un incremento, porque hubo un movimiento expansivo o una onda expansiva en la economía, por lo cual la demanda agregada se desplaza paralelamente hacia arriba, y el nuevo punto de equilibrio que va a terminar de alcanzar va a estar en el punto A', que en el gráfico acá se ve como con A con un cuadradito azulado, que es como sale en la bibliografía, pero esa A' va a ser el nuevo punto de equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos que entender del proceder de las variaciones en el gasto autónomo y cuál es el efecto final en ese nuevo nivel de equilibrio? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros vamos a tener un movimiento del gasto autónomo que va a equivaler a la diferencia entre la curva de demanda ZZ y ZZ', bajo el mismo nivel de renta, que si tenemos en cuenta los símbolos va a ser la diferencia entre B y A. Si ven el gráfico, entre B y A va a estar la diferencia en la que nos puede resumir cuánto fue el incremento en el gasto autónomo. Si van al eje de las ordenadas, van a ver que la curva parte de un nuevo nivel y la diferencia con el anterior nivel es la que equivale a la modificación en el gasto autónomo. Obviamente por el efecto multiplicador, que está relacionado con la pendiente de la curva de demanda agregada, ZZ', es que va a inclinarse en mayor o en menor medida esa curva para llegar al nuevo punto de equilibrio, en este caso A'. En la realidad, en lugar de ser automáticos, que el movimiento del gasto autónomo se multiplique y llegue al punto A, lo que va a suceder es que la economía se va a mover a través de esas líneas de puntos que ven simbolizadas además en los vértices con las letras A, B, C, D, E, porque a cada movimiento el gasto autónomo va a haber un incremento de la producción de equilibrio multiplicada por el efecto perdón, va a haber un incremento de la producción. Pero ese movimiento en la producción, recordemos que la producción y la renta son lo mismo y dijimos que la demanda en general depende de la renta y el consumo en particular también depende de la renta, con lo cual cualquier variación producida o como consecuencia de ese movimiento del gasto autónomo que
que se genere un nuevo nivel de renta va a traer más consecuencias en el consumo. En particular, ¿qué va a generar? Va a generar más consumo, ya que tenía una relación directa la renta con el consumo. Entonces, ese nuevo consumo va a repercutir otra vez en los nuevos puntos de equilibrio, y así se van a ir dando, movimientos progresivos que van a llegar a que la economía y el mercado este en particular se ajuste en un punto final que es el equivalente al A'. Bueno, hasta acá lo que hemos visto trata la determinación de la producción de equilibrio, o sea, trata de equilibrar este mercado de bienes en un punto único donde se igualan oferta y demanda, y cómo reacciona ese mercado ante las variaciones en las variables del modelo para encontrar ese nuevo punto de equilibrio. Pero lo hemos hecho siempre desde el punto de vista de la relación que guarda la demanda con la oferta en el mercado. Hay otra forma de llegar a ese nivel o a esa condición de equilibrio en el mercado, que no es visualizando el nivel de demanda y de oferta, sino que es similar a cómo veíamos los diferentes métodos o las diferentes metodologías de calcular el Producto Bruto Interno de un país. Nosotros también el equilibrio del mercado vamos a poder visualizarlo en función de la relación que existe entre el ahorro y la inversión de esa economía. Y a partir de aquí también surge lo que se denomina modelo de tres brechas o de sectores, por una ecuación final, una condición de equilibrio final a la que podemos arribar, que básicamente lo que nos permite visualizar es los tres sectores más importantes de la economía en forma muy, muy simplificada. Bueno, acá van a tener un repaso de las fórmulas que hemos estado viendo, pero lo más importante es que a partir de la definición a partir de la condición de equilibrio entre la producción y la demanda, se definen la producción, la renta disponible, la renta como el consumo más el ahorro más los impuestos, y se llega a la conclusión de que el ahorro privado, es decir, de los consumidores, es simbolizado con S y es igual a la renta disponible menos el consumo. Y que si reemplazamos la fórmula de la renta disponible, nos queda una función un poquito más desagregada del ahorro privado, que nos dice que es igual a la renta menos los impuestos menos el consumo. Y por otro lado por ese lado tenemos el ahorro privado, es decir, como decía, de los consumidores. Por otro lado hay que ver el sector público, que si ahorra o desahorra. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a calcular el ahorro público? Es bastante sencillo. Será igual a los impuestos que recauda el fisco menos el gasto público. ¿Qué análisis que habrán escuchado surgen de analizar el ahorro o desahorro en el sector público? Si tenemos si está equilibrado, o en otras palabras, si tenemos un déficit fiscal o un superávit fiscal, que básicamente es presupuestario, porque es como se define año a año la recaudación que va a tener el fisco y el gasto público que se propone. Entonces, si en ese marco los impuestos que recauda son mayores al gasto público, es decir, si T es mayor que G, por lo tanto el término del ahorro del sector público da mayor que cero, es decir, es positivo, vamos a decir que hay un superávit presupuestario. Y si los impuestos son menores al gasto público,
o lo que es lo mismo, generalmente vamos a escuchar que el gasto público excede la recaudación impositiva, entonces el ahorro público es negativo, por lo tanto hay un déficit presupuestario. Y ahí tenemos el sector público analizado de la lógica del ahorro. Y finalmente, el ahorro del sector externo, que hasta ahora veníamos prescindiendo de hablar de una economía abierta, pero la realidad es que las exportaciones y las importaciones difícilmente sean iguales, por lo tanto difícilmente el sector externo esté equilibrado, más con las condiciones económicas que tienen nuestros países, me refiero a la región, donde hay una gran dependencia de como de bienes de capital que no tenemos capacidad en proveerlos internamente. Entonces, bueno, a partir de esto es que también la economía, cuando empieza a crecer la economía interna y motorizarse y mejorar los indicadores, sobre todo internos, aparece la necesidad de contar con bienes de capital que por lo general vienen de afuera, son importaciones, y genera un desequilibrio, un desbalance en la balanza de pagos. ¿Cuál es el ahorro del sector externo? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Como lo veíamos inicialmente, como exportaciones netas o balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo de la balanza comercial es positivo, por lo tanto, podemos decir que tenemos un superávit comercial. Por lo general, lo que nos pasa es que, al menos en momentos donde florece un poco la actividad interna, empieza a tensar la ecuación la necesidad de incorporar bienes de capital, con lo cual las importaciones superan las exportaciones y esa balanza comercial se visualiza en términos negativos, habiendo un déficit comercial. ¿A qué llegamos con este análisis del ahorro que hicimos por cada uno de los sectores? Si visualizan lo desarrollado, vimos el sector privado por un lado, el sector público por el otro y el sector externo en el marco del ahorro. ¿A qué conclusión llegamos? Es a que podemos, a través de una condición de equilibrio, recordemos que las fórmulas que vimos previamente partían de la base de la condición de equilibrio del mercado de bienes que habíamos visto. Entonces, ¿a qué podemos llegar? A una fórmula que lo que nos hace es resumir en 3 términos por separado cómo se trata o cómo se visualiza en una economía si cada sector está ahorrando o está invirtiendo está ahorrando o está invirtiendo en esa economía, o bien se está financiando por otro. Lo que nosotros vamos a ver acá, a través del reemplazo de fórmula, vamos a terminar de ver que el primer término se conforma por la diferencia entre la renta disponible menos el consumo privado menos la inversión privada, y estamos hablando del término que hace referencia a la situación del sector privado, que sumado a lo que acontece en el ámbito del sector público, es decir, qué pasa o qué diferencia hay entre los impuestos que recauda el fisco con la inversión pública y el consumo que lleva adelante el Estado, y sumándole cuál es la performance de la balanza comercial, es decir, qué pasa con las exportaciones y las importaciones, todo tiene que estar equilibrado, por lo tanto, la sumatoria de los 3 sectores debería dar igual a 0. Esto lo que nos permite es principalmente visualizar cuál es el estado situacional de cada uno de los sectores, privado, público y externo, y por otro lado ver que
si en el país estamos en una situación de déficit fiscal y de déficit privado, de un desahorro o una desinversión en el ámbito privado, claramente ese consumo, esa inversión de más que no está siendo financiada por los sectores internos del país, ya sea por el público o por el privado, claramente, y no hay otra explicación que esa inversión esté hecha o esos bienes de consumo provengan del sector externo, con lo cual, si se están consumiendo en el país, quiere decir que lo está financiando el sector externo, por lo tanto, incrementando nuestra deuda para con el exterior, sea pública o sea privada. Y bueno, finalmente hay un gráfico, pero que vamos a tocarlo cuando puedan leer el artículo que está en la bibliografía obligatoria, que habla de la paradoja del ahorro, y básicamente, a grandes rasgos, lo que nos plantea es cuál es el efecto a corto plazo de la austeridad o de que un gobierno nos proponga el ahorro como método positivo, si se quiere, o sostenible para la economía. Lo que demuestra esto a grandes rasgos es que una medida de contracción económica, es decir, por ejemplo, de caída de consumo, de disminución de gasto público, a priori suele ser planteada como una solución a los desfasajes que puede haber en la economía, sobre todo en el sector público, pero la paradoja es que pueden, en lugar de generar nuevos escenarios más positivos, puede ser lo contrario y puede generar una reacción adversa. Esto siempre y cuando tengamos en consideración que es la visión de corto plazo, que es con la que estamos analizando este mercado. En el libro está bien remarcado, que es una mirada cortoplacista que hay que tener en cuenta, ya que a mediano o largo plazo puede ser que la medida no sea necesariamente negativa o controversial, pero siempre y cuando se tengan en cuenta todas otras variables de mayor complejidad que son parte de la economía. Y finalmente agregamos algunos datos de interés de la realidad, que son básicamente para manejar los valores, algunos actuales, otros comparativos anualmente, o sea, los valores actuales de cuánto de cuánto era el PBI y el PBI per cápita, que son de las medidas más utilizadas para los primeros análisis económicos de los países. De la Argentina, como los que figuran en la presentación, el PBI de 2018 era equivalente a 500, casi 20.000 millones de dólares, y el PBI per cápita 11.000 millones de dólares. En términos comparativos interanuales, podemos ver que 2019 con respecto a 2018 hubo una caída del 2,2%, 2017, con respecto, siempre tomando como base 2018, había habido un aumento, 2016 una caída, todo rondando al 2, entre el 2,1 y el 2,7%. Si tenemos que ir a algo un poco más, si se quiere, jugoso, lo que un poco más nos gusta en términos de análisis de política económica, lo que se suele hacer es medir el desempeño de la actividad de los países en términos de diferentes periodos gubernamentales. Para el caso, están algunos de los periodos, como el 2016-2019, sufrió una caída del 4,4% acumulado en los 4 años. En comparativa con el periodo inmediato anterior de gobierno, que fue de 2012 a 2015, hubo una subida acumulada de 1,6%. Claramente una economía ya resentida por
por la crisis mundial y por algunos de los factores internos que se desarticularon. Y ya pasando a otra etapa o a otro momento de los ciclos económicos, hace ya más de una década atrás, hablamos de una economía que por periodo gubernamental como el 2008-2011 tuvimos un incremento acumulado del 14%, en 2004-2007 el 34,9%, y en el 2000-2003, que fue el periodo más dificultoso de la economía argentina de las últimas décadas, una caída acumulada del 7,3%. En términos absolutos, en el 2019, el PBI fue de un poquito más de 500.000 millones de dólares, y la cifra más similar a esa que encontramos en la misma unidad de medida, es decir, en millones de dólares, que encontramos en la economía argentina, data del año 2011. Es decir, del 2011 al 2019, que incluso en 2011 era de 530.000 millones de dólares, es decir, que de 2011 a 2019, en estos últimos 8 años, ha sucedido que hemos terminado decayendo en el nivel de producción bruta. Y algunos datos históricos de la economía argentina en relación al PBI, para resaltar con algunos hitos de momentos, si se quiere, bisagra de la economía argentina. Podemos resaltar que desde la crisis conocida como de la hiperinflación, que culminó con la presidencia del doctor Alfonsín en 1989, cuando el PBI en aquel entonces equivalía a 88.500 millones de dólares, la producción argentina creció ininterrumpidamente hasta el año 1998, llegando en ese punto a 320.000 millones de dólares. A partir de ese entonces empieza a decaer el desempeño de la economía argentina, llegando a un piso no como en 1989. Cabe aclarar que más allá de que estemos usando una moneda fuerte como el dólar también sufre de inflación y por lo tanto no podríamos compararlo en términos equitativos, los 88.500 millones de dólares de la época de Alfonsín con los 100.000 millones de dólares del 2002. A partir del momento, 2002, a partir de ese momento, se vuelve a una senda de crecimiento que se prolonga hasta el año 2015, que llega a un nivel más alto del de hoy en día, que se ubica en razón de los 640.000 millones de dólares, 642.000, soportándose una caída muy abrupta en el 2016 y recuperando el mismo nivel en 2017, pero que claramente nos demuestra que ya nos encontramos en una senda de crecimiento hasta hoy en día, donde para 2020 se estima una caída hoy del 12% anual, pero en niveles que, como vimos, mucho menores a los que alcanzamos después de esa larga senda de crecimiento posterior a la gran crisis económica que vivimos en los 2000, que llegó en el 2015 a 640.000 millones de dólares. Bueno, con esto damos por terminada sobre todo el capítulo 3 de la unidad 2 y avanzamos con otro material.